Arratsaldeon. Bueno, niri deitu zidaten orain dela hilabete pare bat, uste dut, parte hartzeko jardunaldi hauetan eta esanien baietz. Eta gaur etorri naizenean berehala ikusi duten leku hau ezaguna neulaka, joan den urtean etorri nintzelako, joan den urtean izan zen, bai, sestaotar baten omenaldi batetara, Sabin Arana sestaotarra edo sestaoarra, ez dakit nola esaten den, zen, eta laguna nun, aspaldiko laguna, eta burrokakide, eta gaur gogoan izan dut onera etorterakoan, eta horri eskaini nahi diot hain hitz horiek gustora entzungo zitulakoan hemen egorez gero. Bueno, decía que cuando he venido aquí he reconocido el sitio este porque estuve, creo que el año pasado, creo que era el año pasado, en un homenaje que hicimos aquí a otro chico de Sestao, que ya murió, desgraciadamente, Sabin Arana, burrukakide eta laguna, urte asko kartzelan egondakoa, eta sartuta, kartzelan sartu zuren, eta gero, bueno, hor izan zuen bere bilakaera, elekai kidea bihurtu zen, gero, bueno, elekai dezagekin zenean jarraitu zuen bere burrukan eta arlo kulturalean batez ere, baina hori txarrez, joan den urtean utzi zigun. Eta, bueno, el tema que yo tengo es para hablar en 25 o 30 minutos, para que el colega tenga el mismo tiempo y para que nos aburramos aquí, porque suele ocurrir a veces en esto de las charlas, y además nos animamos cada uno y nos vamos siempre más del tiempo y aburrimos a veces hasta las ovejas. Es un tema pues bastante complejo y rico, como es el de la Revolución de Octubre en el País Vasco. Se suele decir, y lo han dicho historiadores políticamente correctos y historiadores, diríamos, que tienen un prestigio ya a nivel del Estado y de estas cosas, que, o lo han dicho, o lo escribieron, por ejemplo, en un libro colectivo que salió en el año 84 sobre la Revolución de Octubre en el Estado español, que los sitios, diríamos, y eso es verdad, donde más eco tuvo esta revolución fue, claro está, en Asturias. Esta foto que tenéis aquí, todos la conoceréis. Por cierto, si apagáis lo de arriba, mejor, para que se vean más las fotos con contraste, pero bueno. Decía, esta foto es muy conocida, esta foto es del norte de las provincias de Palencia o de León, cuando llevan a unos cuantos mineros y a una mujer que tenemos ahí en primera fila y sabemos cómo se llamaba. Esta mujer se llamaba María Pellejero. Cómo los llevan los guardias civiles detenidos. Es una foto que ha salido en 1000 sitios y que todos lo identificamos con la Revolución de Asturias. Asturias fue el foco más importante del octubre del 34. El segundo foco importante fue Cataluña, porque ahí se sumaron otras cuestiones, la cuestión nacional, el tema de la rebelión, por así decirlo, o de sumarse a la revolución de la propia Generalitat, con Companys y compañía. Y el tercer gran foco, el tercer gran lugar de movilización fue precisamente el País Vasco. Todos conocemos el contexto internacional y no nos vamos a meter en esto, de ascenso del fascismo a partir de los años 30, de los años 20 si queréis con el fascismo en Italia, pero a partir de los años 30 y mediados de los 30, el 33 llega al poder Hitler. En el año 34 se da la contrarrevolución en Austria. En el año 34 también en Francia las ligas de derecha, organizaciones de extremas derechas, hacen grandes manifestaciones en la calle, hacen grandes movilizaciones, hay manifestaciones y contramanifestaciones de las izquierdas y se va a ir dando los pasos para que ahí haya luego lo que se va a llamar el Frente Popular, es decir, la unidad de las izquierdas, fundamentalmente de los socialistas y del Partido Comunista en el año 36 en Francia. Y en el caso del Estado español, que es lo que nos interesa porque es lo que nos sirve para contexto más cercano, en el año 33, en noviembre del 33, había habido unas elecciones en el que el gobierno o los gobiernos que hasta entonces habían estado gestionando el primer bienio republicano, los republicanos de izquierda, podríamos decir, y el Partido Socialista, van a ir desunidos a las elecciones, las van a perder, van a pagar también el deterioro de la frustración, de las esperanzas que el propio bienio republicano había generado en las masas trabajadoras, en las masas populares y a las cuales la República pues no había sabido satisfacer. Y esas elecciones son un vuelco total en el Estado español, en el sentido de que las derechas entran al Parlamento y son mayoritarias. Y ahí tenemos un personaje clave en estas cuestiones, que es José María Gil Roble, que se anunciaba en plena
Puerta del Sol, Puerta del Sol se llama, ¿no? La plaza esa grande donde está el centro de Madrid, el kilómetro cero. En plena Puerta del Sol aún sigue existiendo esa pastelería y calle abajo, la mallorquina. Estos son mis poderes, dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Solo le faltaba decir libre para que sería ya el lema del propio franquismo. Nos da igual. Este decía, por ejemplo, en octubre del 33, el poder ha de ser íntegro para nosotros. Para la realización de nuestro ideal no nos detendremos en formas arcaicas. Cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia será un medio, pero no un fin. Vamos a liquidar la revolución. Vamos a liquidar la revolución significaba solucionar, liquidar la obra reformista del primer bienio republicano. Y digo, en estas elecciones del noviembre del 33, la primera fuerza es las derechas, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que tiene 229 votos, y a estos sumamos 229 parlamentarios, otros grupos de derechas, como los agrarios, como los carlistas, etcétera, etcétera. Había 144 de centro y 99 de las izquierdas. Pero la tragedia es, además, que a estas derechas se le suma como aliado el republicanismo de derechas, que está representado por aquel personaje que venía desde los primeros años del siglo, el Partido Republicano Radical o el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Y en esta ilustración de aquellos años tenéis el abrazo entre la derecha y la extrema derecha española con el republicanismo de derechas que van a hacer piña a partir de este Parlamento de noviembre del 33. Al principio la CEDA no entra al gobierno, la CEDA no va a entrar al gobierno, pero va a haber diferentes crisis a lo largo del año 34 y en septiembre del 34 ya plantean que quieren entrar al gobierno. Y esa derecha que era partidaria de eso, de acabar con la República, aunque no lo dijera expresamente, pero sí de las obras reformistas republicanas, y hacerse con el poder en los mismos parámetros que los fascistas o los nazis de Alemania, Italia, etcétera, etcétera, va a pedir la entrada en el gobierno en septiembre del 33 y en octubre del 33 lo va a conseguir. Y ahí tenéis el periódico que se editaba en Bilbao, El Liberal, uno de ellos, claro está, próximo al Partido Socialista porque era propiedad de Indalecio Prieto. Ahí tenéis el día, creo que es 5 de octubre, el titular, ahí falta algo, que lo han quitado. La solución dada la crisis produce enorme estupor en todas partes. Se declara huelga general en Madrid. Y en la lista del gobierno tenemos a 3 miembros de la CEDA, que además ocupan 3 ministerios que no son de estos ministerios, diríamos, de poca importancia, etcétera, no. Son ministerios claves de cara a esta obra de constructora de la República. El Ministerio de Justicia se lo lleva este que tenéis aquí, que está en el periódico este de Navarra, el Diario de Navarra, un ministro navarro. ¿Quién era este? Rafael Aizpún, parlamentario en el año 31, parlamentario en el año 33 y ministro de Justicia. Ministro que luego hablaremos largo y tendido de él cuando hablemos de la represión a raíz de la Revolución de octubre del 34. Ministro de Trabajo era Oriol Anguera de Sojo y ministro de Agricultura Manuel Jiménez Fernández. Como digo, 3 ministerios muy importantes. El Ministerio de Agricultura para frenar, parar y hacer una contrarreforma a la reforma agraria que no había acabado de desarrollarse. El Ministerio de Trabajo para las conquistas que habían tenido los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, desmantelarlas. Y el Ministerio de Justicia para tener bajo su mando todo lo que significaba esto de justicia, cárceles, etcétera, etcétera. Nada más y nada menos se da estos ministerios a los miembros de la CEDA en el gobierno presidido precisamente por Alejandro Lerroux. En ese día, precisamente, se inicia lo que se pretendía que hubiera sido una huelga general a nivel de todo el Estado. Pero no va a funcionar como huelga general a nivel del Estado, sino que va a funcionar en algunas zonas como huelga, como paros, como en otros sitios no va a haber nada, y en otros sitios, como es en el caso de Asturias, además de la huelga, va a ser una huelga, diríamos, general revolucionaria, y en el caso de Vizcaya va a ser una huelga general, o en el caso de Guipúzcoa, como ya veremos luego, habrá unas insurrecciones armadas en algunos pueblos de relativa importancia. Pero podemos decir que ese día, 5 de octubre, es la señal de partida para esto. Es algo que no se había improvisado, es algo que no es una respuesta a este gobierno nuevo con la entrada de la CEDA, es algo que ya se venía preparando fundamentalmente por parte del Partido Socialista, de la UGT y de las Juventudes Socialistas desde el noviembre del 33, por un sector del Partido Socialista,
En el Partido Socialista había diferentes corrientes, fundamentalmente tres. Una, diríamos, radical, de izquierdas, obrerista, y que pretende con estas movilizaciones frenar a la derecha y echar en marcha a este fascismo incipiente que llegaba al poder ya por la gran avenida del Parlamento y del Gobierno. Presidida esta corriente o dinamizada esta corriente, o su cabeza más visible era Francisco Largo Caballero. Una corriente de centro representada por un hombre como Indalecio Prieto, y una corriente, diríamos, más institucional, más de derechas, más moderada, contraria a cualquier planteamiento de este tipo revolucionario o de movilización, que era la gente, ahí tenéis los tres en la foto, a Largo Caballero, a Indalecio Prieto, y en la esquina, al final arriba, el de pelo blanco, tenéis a este hombre, a Julián Besteiro. Pero quien se había impuesto en el Partido Socialista en el tramo final del 33 y principios del 34 son las posturas de Largo Caballero, que van a controlar también la UGT con sus posturas y van a tener detrás a las Juventudes Socialistas. Ellos plantean bien claramente un programa, diríamos, de revolucionario y un programa de movilización. Esto además se va a ver favorecido porque en el año 34 es un año muy conflictivo, a diferentes niveles. Diferentes niveles como, por ejemplo, Cataluña tiene un litigio muy importante con el Estado, que es la ley de contratos y arrendamientos, por la cual los parlamentarios de la Esquerra Republicana de Cataluña, que era la principal fuerza política, el republicanismo de izquierdas allí en Cataluña, y era la fuerza que tenía más parlamentarios en el Parlamento español, Companys, etcétera, etcétera, se retiran del Parlamento. El Estatuto Vasco, por ejemplo, el Estatuto Vasco, que había seguido todos los pasos que les habían obligado a dar desde finales del 31, había llegado al Parlamento, pero en el Parlamento, tal como había llegado, había quedado arrinconado. Y el PNV, que era el partido que más parlamentarios había obtenido en las elecciones del 33, de ser un partido, diríamos, que podía estar próximo y, desde luego, si le hubieran hecho caso a hacer avanzar el estatuto, seguramente no hubiera estado nunca en contra ni del Partido Republicano Radical ni de la CEDA, pero como estos bloquean el paso al Estatuto Vasco apoyándose en la cuestión alavesa, y de hecho a partir del 34 el Estatuto Vasco va a quedar arrinconado y no se retomará hasta el 36, también es una fuente de litigios. Lo mismo que en el verano del 34, los ayuntamientos del País Vasco, por el tema del impuesto del vino, conciertos económicos, intentan pretender hacer unas elecciones para elegir gestoras. Esto ahora da lugar a una gran conflictividad. En este había dado también lugar dos huelgas de campesinos muy importantes, una en diciembre del 33, montada o dinamizada fundamentalmente por la CNT, y otra en junio del 34, también dinamizada por diferentes organizaciones campesinas, obreras, CNT, UGT, Federación de Trabajadores de la Tierra. Había una conflictividad muy importante en este periodo. Y como digo, hay una voluntad por parte del sector que dinamiza Largo Caballero de hacer una movilización en el momento en que la derecha entre de lleno al gobierno y haya que pararles los pies. Y eso es octubre del 34. Octubre del 34 simplificando a nivel del Estado español, ¿vale? Y en general. ¿Qué ocurre en el País Vasco? En el País Vasco, bueno, lo que decimos, bueno, en el País Vasco y en todo el Estado español, es una revolución o una movilización anunciada, que se veía venir, porque la prensa de izquierdas, pues por ejemplo, trabajadores, la lucha de clases, etcétera, etcétera, hablaban de esto, de la necesidad de movilizarse. Y cuando hacían, por ejemplo, de la balance de la huelga de campesinos de junio del 34, decían, los campesinos tienen que unirse al resto del proletariado en una movilización general. Y eso lo decía, por ejemplo, el gran líder de la Federación de Trabajadores de la Tierra, Ricardo Zabalza, lo decía en conferencias en Madrid y salía en la prensa así. Además, bueno, están desde febrero, marzo del 34 con una dinámica de creación de comités revolucionarios por todas las provincias para preparar un movimiento revolucionario y con cosas muy tangibles y muy palpables, es decir, conseguir armas, preparar gente, organizarla en una especie de organización paramilitar, etcétera, etcétera, y esto es algo que se va viendo y continuamente, bueno, hay registros de casas de pueblos, registros de domicilios particulares donde se cogen armas, etcétera, etcétera. Por eso digo, durante estos meses del 34 es algo que se ve venir, se ve llegar, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Llega esto, el gobierno
y se da la salida, se da la señal para esta movilización. En el País Vasco, ¿qué ocurre? Bueno, que tiene diferentes manifestaciones, dependiendo de zonas y de provincias. En Vizcaya, por ejemplo, en Bilbao, la huelga es general. Yo grababa este verano, y no lo tengo aquí, ya digo, porque estas nuevas tecnologías las controlamos hasta lo que controlamos, pero este verano estuve grabando precisamente cerca de Toulouse a una mujer de 96 años. Entonces tenía, calcular, pues tenía 14, 15 años cuando el 34, y se acordaba muy bien. No era una mujer cualquiera, era la hija de uno de los dirigentes del Partido Socialista, que era concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y que pertenecía precisamente al Comité Revolucionario de Vizcaya, Juan Nadal, un hombre que va luego a exiliarse, va a volver aquí y va a morir en Bilbao en el año 53, a la semana de volver del exilio de México. Un hombre clave, lo mismo que otros líderes del Partido Socialista. Pues bien, esta me decía, y digo, es un testimonio muy bonito, decía, yo bajaba, ella vivía me decía, en la calle Amparo, no sé dónde está, será en la zona alta, me imagino, de Begoña y Turribide o por ahí, me decía, yo bajaba hacia el centro de Bilbao con intención de ir al instituto y notaba una sensación de vacío, porque todo estaba cerrado. Decía, no había nada abierto, así durante varios días. Mi padre, además, decía ella, había desaparecido de casa, y entonces mi mamá me mandaba a que fuera al instituto por si acaso había clase y tal, pero nada, una sensación de vacío total. El paro en Bilbao es general, el paro en Bilbao prácticamente durante una semana. Pero no hay, como ellos pretendían o parecía que pretendían, una insurrección armada, a pesar de que sí habían estado recabando, organizándose para hacer un tipo de insurrección armada. El paro es muy importante, como digo. A media mañana, el 5 de octubre, las fuerzas militares, y aquí interviene toda la panoplia de fuerzas militares, es decir, la Guardia Civil, los de asalto, que era lo que llamaríamos ahora la Policía Armada o Policía Nacional, etcétera, etcétera, es decir, no era Guardia Civil, pero era tal, la Guardia de Asalto, y sobre todo el Ejército. El Ejército, desde el primer momento, está interviniendo para frenar la huelga y las movilizaciones. A media mañana se sacan en Bilbao, por ejemplo, las fuerzas del Batallón de Montaña número 4, que se distribuyen por edificios públicos, bancos, teléfonos, centrales eléctricas, etcétera, etcétera. El gobernador civil, Velarde, se dirige por radio recomendando la calma a la población y manifestando su molestia, textualmente, por la falta de valor cívico del comercio, al que anunciaba fuertes multas si no abrían los establecimientos. Dejan de salir los periódicos y hasta el día 11 o hasta el 12 creo que no sale ningún periódico en Vizcaya. ¿Qué ocurre? Lo que decía antes, aunque había armas y esto, no va a haber una intervención armada como en otros lugares para acosar o para tomar los cuarteles, etcétera, etcétera. Sí que hay tiroteos, etcétera, etcétera, en Bilbao la Vieja, en San Francisco, en las Cortes, habrá muertos, etcétera, etcétera, pero poco más, ¿vale? Poco más o poco menos. Bien, ahí tenéis al gobernador civil. Enseguida se decreta el bando del estado de guerra y entonces, claro, queda la gente imposibilitada de reunirse, de ir 3 más personas por la calle, cualquier delito o propaganda es susceptible de ser perseguido directamente, etcétera, etcétera, pero la huelga continúa en en Bilbao durante estos días. En la margen izquierda y en la zona minera es donde precisamente aquí sí que va a haber otro tipo de situación. La zona minera queda totalmente controlada por los mineros o por los trabajadores o por los obreros de esta zona. ¿Por qué? Porque las fuerzas de orden público, como se les llame, o las fuerzas represivas o desertan, se van de allí, saben que no es su territorio y que es mejor garantizar, sería una táctica del gobierno o del gobernador civil, que la capital queda siempre controlada por ellos, sabiendo que hay a pocos kilómetros en esa zona de las montañas, pues bueno, ahí están jaun eta jabe, que se dice en euskera, soberanos los mineros. Y todos estos pueblos de Gallarta, de Somorrostro, La Arboleda, etcétera, 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 durante varios días quedan totalmente controlados por estos. Es más, ahí se hace una política, diríamos, defensiva en el sentido de colocar barricadas, volar puentes para que no puedan acceder las fuerzas de orden público, etcétera, etcétera, e incluso hay solo un intento de ir una columna de La Arboleda de 500 o 600 trabajadores mineros armados para ayudar a los que en Bilbao ellos piensan que se están también, como ellos, alzando en armas, pero en el puente de Burceña se les para
por gente de algún representante del Comité Revolucionario de Bilbao, creo que es uno de los hermanos Aznar, diciendo que no, que vuelvan y se vuelven a replegar a la zona minera. De ahí no saldrán, diríamos, hasta que ya las fuerzas de orden público, incluso con aviación, el 14 o el 15, por ejemplo, hay 7 aviones Breguet, aviones que luego serán muy conocidos en la guerra civil, que bombardean incluso Galdames y ya entran en la zona minera. Pero, como decimos, la zona minera, jaun eta jabe, hor gelditzen dire mehatzariak. Ahí, la fuerza política más importante desde el siglo XIX era el socialismo, claro está. Había representaciones de los comunistas muy importantes en Somorrostro, en Gallarta, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? El pueblo de Dolores, Ibarruri, su marido, etcétera, etcétera. Y la gente que ya se había afiliado al Partido Comunista desde los años 20. Y también había agrupaciones de la CNT, Sindicato Único, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí podríamos decir que mayoritariamente quien dinamiza todas estas cuestiones y quien controla es el Partido Socialista y gente de la UGT. Miles de personas quedan allí, o centenares de personas, de mineros, diríamos, en esa situación de no ir a la capital, porque se les dice que no vayan a la capital y allí van a quedar. En la zona de margen izquierda, en la zona fabril, lo que es Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, Erandio, aunque esté en la otra margen, también la huelga va a ser total. Y aquí va a haber una resistencia hasta que las fuerzas de orden público, ya perdonéis que mantenga esta denominación, pero bueno, porque la policía, la Guardia Civil, los de siempre, vaya, me da igual, pero me da no sé qué, parece que estás hablando para la prensa desde el gobernador civil, las fuerzas de orden público, de desorden público, como les queráis llamar, esos, ¿vale? Hasta que los días 10, 11, 12 de octubre, 10, 11, es decir, el 5 creo que era viernes, el 6 fue sábado, el 7 fue domingo y el 8 ya es la segunda semana, es decir, entrando ya a mediados de la segunda semana de octubre es cuando van a poder entrar en estas poblaciones donde se les hace una respuesta a través de barricadas, una respuesta armada y, claro, la entrada de las fuerzas de orden público va a generar tiroteos, va a generar enfrentamientos y va a generar muertos, lo mismo que había generado en Bilbao. Nosotros tenemos en el trabajo que hemos hecho a nivel de todo el País Vasco, nos sale unos 40 muertos, creo que son 16 en Bilbao, hasta 24, 25 son en el resto de Vizcaya, 2 o 3 son, por ejemplo, en Durango. En Durango, el día 9, por ejemplo, allí se había hecho un llamamiento por parte de los ferrocarriles a que la gente volviera al trabajo y los sindicatos de derechas, había unos sindicatos de derechas que se denominaban los sindicatos profesionales, habían llamado a su gente a acudir a romper la huelga al trabajo. Entonces, el día 9 se incorporan al trabajo y a la salida al mediodía hay en la zona esta de Escurdi, que le llaman, unos 500 trabajadores, mujeres, etcétera, etcétera, para hacerles frentes. Allí surgen enfrentamientos entre unos y otros y, por ejemplo, ahí morirán 2 o 3 personas. Pero quiero decir, en Bilbao son 16 muertos y en la margen izquierda hay varios muertos en estos días, hasta un total de 20 y tantos en Vizcaya. Y, como digo, en los pueblos de la margen izquierda, a mediados de semana ya van a conseguir entrar las fuerzas de orden público, desmantelar las barricadas, etcétera, etcétera. Y a partir del 11-12, ahí tenéis, el Liberal saca ya su edición, esto creo que es el día 13, después de la huelga general se acuerda reanudar el trabajo a partir de las 12 noche de ayer, viernes. La misma UGT, el mismo Solidaridad de Trabajadores Vascos, creo que es la noche del 12, llaman a que la gente vuelva al trabajo. ¿Por qué? Porque se sabe que en Cataluña ya ha quedado abortada la insurrección, en Madrid ha habido una huelga pero ha quedado limitada y ha quedado abortada y esto no va para adelante, y en zonas como Guipúzcoa también los sitios, diríamos, donde más conflictividad y tal han sido ya neutralizados por el ejército. Entonces, a partir del 12-13 hay un reingreso hacia el trabajo que tampoco es, como siempre, obedecido al primer momento, etcétera, etcétera. El día 13 de octubre, por ejemplo, sabemos que el propio gobernador civil reconocía en una nota, estos son datos oficiales a la prensa, de que no toda la gente había vuelto al trabajo. Por ejemplo, en Astilleros del Nervión, de 760 habían entrado a trabajar 500, 200 no habían ido. En Aurrerá, de 485 habían entrado 250. En La Naval, de 1213 entraron 638. En Lavaco Wilcos, de 1000 entraron 500. En Cementos Ciurrena, esta ya no me suena de nada, de 137 entraron 55. Y en Ayacuría, esto sería también otro taller pequeño, de 62 entraron 55. En Guipúzcoa,
tengo que ir muy por encima. En San Sebastián y en Donostialdea se da algo similar a lo ocurrido en Bilbao. Un paro general, pero no hay una insurrección armada, no hay unos enfrentamientos armados del calibre que se van a dar en zonas, en determinados pueblos de Guipúzcoa, como van a ser fundamentalmente 3: Pasajes, Éibar y Mondragón. Ahí tenéis el cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, de Éibar, no en el año 34, sino en el 31, cuando en el año 31 fueron allí en manifestación o en una especie de calejira festiva a decirles a los guardias civiles que colocaran la tricolor. Y por eso tenemos esa foto de entonces, no tenemos del 34. Y está. En el año 34 también acosan al cuartel de la Guardia Civil. Prácticamente todo Éibar queda en manos desde primeras horas de la mañana, en manos de los eibarreses. En Éibar tenían una ventaja, que era que tenían la escuela de armería, tenían fábricas de armas y estaban bien abastecidos. Tenían sus dudas, ahí también hubo sus dudas. El principal líder del socialismo eibarrés, Toribio Echevarría, por ejemplo, no tenía muy claro, pero obedecieron la consigna de Largo Caballero de ir adelante con la revolución. Y el primer día, el 5, Éibar está en armas y acosan a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que enseguida van a mandar allí a tropas del ejército y el mismo día 5, entre el 5 y el 6, Éibar queda totalmente neutralizado, con el balance de 7 muertos y 100 y pico, creo que son 172 personas detenidas y llevadas esos mismos días, a primeros de octubre, llevadas ya a Pamplona, a la cárcel, a la prisión provincial de Pamplona. Hay otros muchos que pueden escapar al exilio, etcétera, etcétera, pero imaginaros lo que era una población de Éibar entonces, que podría tener 16.000, 18.000 habitantes, imaginaros 170 y tantos personas, hombres, casi todos, presos en la cárcel de Pamplona a consecuencia de esto, de una movilización que había durado un día, con muertos de los dos lados. Esto es cierto, también habían muerto de gente derechas, Carlos Larrañaga, un dirigente carlista, pero muertos también del lado de los insurrectos, pero tal. Y en Guipúzcoa, bueno, la radicalización es muy alta. Las hojas que tenemos, las octavillas que podemos recuperar, son de este calibre, fijaros. No podemos ver todo ni tal, pero el fin de esta octavilla: Irún, Hernani, Pasaje, Rentería, Oria, Orio, Éibar, Tolosa, Zumárraga, Mondragón, Vergara, todo está parado. Y si nuestra provincia, poco fogueada, eso pensaban ellos, está en pie, calculad lo que ocurre en toda España, de punta a punta. Que nadie vuelva al trabajo. Y también isquia undiekin, con mayúsculas. Matad sin compasión a los traidores. Si no lo hacéis vosotros, lo harán luego los tribunales del pueblo. Coged lo que os haga falta de donde haya. No paséis hambre. Asaltad los grandes comercios y llevad a vuestros hijos los comestibles y todo lo necesario. ¡Viva la huelga revolucionaria! El sábado, en Guipúzcoa también, octavilla. El viernes para el sábado. Mañana sábado, más intensidad huelguística y revolucionaria que hoy el domingo. El domingo más que el sábado. Hasta hundir la intentona fascista. Bien. Bando de guerra y también represión muy fuerte. No he hablado de Mondragón. Mondragón es Eibarren ancheco parecido, bastante parecido. En Mondragón los trabajadores se hacen con el control del pueblo, incluso detienen a varios, a uno tirotean porque iba a trabajar y muere, es el primer muerto, muerte del bando de las derechas, por así decirlo. Detienen en Mondragón a un personaje que era diputado, Marcelino Oreja, que era parlamentario por las derechas, había sido en el 31 y lo era también entonces en el 33, y que era de los dirigentes de la fábrica esta de la cerrajera de Mondragón, y junto a otros dos que tienen presos, al mediodía los van a sacar para llevarlos a otro lugar, etcétera, 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 y bueno, los matan, los fusilan, de mala manera, por así decirlo, una especie de ley de fugas hecha por los revolucionarios, y hay 3 muertos, etcétera. Mondragón también va a ser sitía, no sé cómo se dice, al cuartel de la Guardia Civil, pero al final también ahí llevan al ejército, y Mondragón también es lo mismo que Éibar, un sitio de un centenar y pico largo de detenidos, gente que puede escapar, que marcha al exilio, etcétera, etcétera, y no llegan a ese nivel de radicalidad, de insurrección armada de Éibar ni de Mondragón, pero el paro general con huelgas continuadas durante una semana larga va a ser en todas las poblaciones, diríamos, de Guipúzcoa de cierta importancia desde el punto de vista industrial, ya sea Vergara, ya sea Tolosa, ya sea el mismo Irún, ya sea Hernani, etcétera, etcétera. En Álava, hasta ahora se decía, bueno, en Álava no ocurrió nada, es lo sencillo. Es lo que ocurre a la gente que utiliza como fuente de información la prensa de aquel entonces, que está censurada. Y claro, como no venía nada, pues en Álava no pasa nada. En Álava también hubo
hubo paros fundamentalmente en Vitoria, había menos industria, había menos población obrera, etcétera, etcétera, tenían menos fuerza los sindicatos de izquierda o las organizaciones de izquierda, pero también hay sus paros y demás. También se declara el estado de guerra e incluso un mes más tarde, en el mes de noviembre, va a haber movilizaciones porque hay ya primeros condenados a muerte, etcétera, etcétera, y en Álava, curiosamente, un mes más tarde se hace una hoja, se hace una huelga, de la cual es reflejo esta hoja. No sé si ya la tenéis, ya te la pasaré, la Confederación Nacional del Trabajo llamando en Vitoria a la huelga general, viva la huelga general, en noviembre del 34. Y Navarra, ya voy acercando al final, no sé cómo ando de tiempo, bien, ¿no? Sí. Navarra es similar a lo de Álava en el sentido de que también, pues por ejemplo, gente como Fusi ha dicho, bueno, en Navarra no pasó casi nada, es lo típico, es el esquema básico. Siempre es Guipúzcoa y Vizcaya y los otros pues no existen, no se les conoce o tal. Pues sí que ocurrió. En Navarra hubo paro general, o casi general, por así decirlo, en Pamplona los días 5 y 6. A partir del 8, en Pamplona se vuelve a una normalidad. ¿Qué ha ocurrido? Detienen al comité de huelga, los detienen en la noche del día 6, ahí están, socialistas, hay un comunista, es muy interesante, porque ahí se ve, aparte de gente del Partido Socialista, hay un comunista, Jesús Monzón, uno que luego va a ser un personaje muy importante en la época de la guerra y de la primera posguerra, Jesús Monzón, está con los miembros del Partido Socialista, Miguel Escobar y Juan Arrastia y 2 o 3 más en el comité de huelga y son detenidos, pero el paro es importante en Pamplona estos 2 primeros días. Y sobre todo el paro es importante y la huelga va a tener este carácter de insurrección, por así decirlo, en la zona prácticamente más industrializada de Navarra, que era el foco de Alsasua o la Zagutía. En Alsasua, aparte de ser núcleo ferroviario, estaba una fábrica FASA, había otra pequeña fábrica, y la fábrica más importante, o la concentración obrera más importante que entonces había en Navarra, era la cementera de Portland, esta que tenemos aún hoy en día, la del Cangrejo, que aun cuando vais por allí, de Pamplona a Vitoria pasáis al lado, la Portland, esta era la concentración obrera. Pues bien, en Alsasua hay una Lazagutía, hay huelga durante varios días, descarrilan 2 trenes, uno en Alsasua y otro en Olazagutía. En Olazagutía consiguen hacer un control de la población, por lo que hemos visto ahora, es que es lo bonito lo bueno es que ahora, accediendo a otros materiales de archivo, estamos viendo cosas que se refieren al 34. Por ejemplo, yo encontré esto, viendo los materiales del Tribunal de Responsabilidades Políticas, a uno de Olazagutía lo acusaban, precisamente, es que daros cuenta, hay un tema muy interesante. ¿Por qué la ley de responsabilidades políticas que se hace el 9 de febrero de 1939 va hasta 1934, en pleno franquismo? O cuando está terminando la guerra civil, porque quieren meter el 34 precisamente. Y en concreto siempre a mucha gente, si han tenido un papel protagonista en las cuestiones del 34, es lo primero que se les ventila. Y trabajando materiales de este archivo, por ejemplo, encontraba de uno de Olazagutía, un chico de las Juventudes Socialistas, o un joven o un hombre de las Juventudes Socialistas, Leopoldo Guarde, a este le acusaban que en el 34, aparte de haber participado en la huelga, etcétera, etcétera, era el que controlaba el tema del reparto del pan en el pueblo, etcétera, etcétera, diciendo qué panaderías podían trabajar si eran izquierdistas y cuáles no si eran derechistas, pero quiero decir, hay un control total sobre la población durante 3-4 días. ¿Esto qué lleva? Lleva a que la intervención también de las fuerzas de orden público en estos pueblos sea muy importante. En Alsasua, por ejemplo, se da la única víctima civil, la única víctima que se da a consecuencia del 34. Y fijaros esta diapositiva porque es muy bonita. Esto acaba de salir este domingo pasado en un periódico de Navarra, en el diario Noticias, donde decía 80 años sin saberse nada de esto. Es el hombre que lleva la foto, es un señor que entonces era un bebé, al que llevaba en brazos se han invertido los términos. El que le llevaba en brazos era el que está en la foto, que era su aitá, su padre. ¿Quién era su padre? Emilio Eguzquiza, un señor que cuando empiezan a detener a gente en Olazagutía, va la Guardia Civil, va tal, etcétera, etcétera, se llevan a un trabajador, a Ocariz, se llevan a Constantino Salinas, que era diputado en la Diputación de Navarra, socialista, líder socialista, y se crean allí lo típico, cuando la gente se enfrenta a los guardias civiles, cuando hay una detención, etcétera, etcétera, los guardias civiles se ponen nerviosos o tienen facilidad de gatillo y disparan y matan al padre de este. Y hasta ahora siempre se decía, parece que en Alsasua hubo un muerto. No, ahora sabemos
precisamente trabajando con materiales del archivo del Ferrol, hay todo un dossier y aparece todo, cómo es el tiroteo, etcétera, etcétera, y aparece esa historia. El señor que llevaba a un niño en brazos y que por encararse con los guardias civiles, echándoles en cara la detención de Constantino Salinas, lo matan allí. Lo matan allí y Alsasua, digamos que es el principal, la única mancha roja, mancha de sangre que hay, pero importante, pero que hasta ahora nunca se sabía, ni se hablaba de esto. En el libro que vamos a sacar nosotros sí que hablamos de ello, pero es muy bonito por esto. Ahora esto ha salido a la luz, este domingo mismo, este sábado, le hacían un homenaje a este. Y él decía, él nunca, por ejemplo, en sus años pequeños, nadie le hablaba de su padre, y él sabía que su padre había muerto, le decían que era buena persona, pero siempre estaba entre la niebla el tema este de cómo había muerto su padre, etcétera, etcétera. Y ese es el tema de la represión. La represión, y con esto voy a terminar, la represión que genera octubre es tremenda. Nosotros, en el libro este que vamos a sacar con nombres y apellidos listados de todos los detenidos que ha habido, no de todos, porque esto es lo de siempre, que, pues por ejemplo, en Cortes, pueblo de Navarra, del que no he hablado, en la Ribera, allí hubo 27 detenidos, pues hasta la última hora no hemos podido sacar la lista. En Olazabutía, si hay 20 detenidos, pues tenemos 4. Pues bien, vamos a sacar un listado donde hay 2.200 personas, exactamente, 2.327 personas. 40 de ellas son los muertos, 132 heridos y 2.155 de estos 2.000 que fueron detenidas o se vieron obligadas a exiliarse. Por zonas, 1.200, redondeo, pertenecían a Vizcaya. A Guipúzcoa, 800. Navarra, esto es de un borrador que teníamos, llega casi a 200 y Álava en torno a los 60 detenidos. Más luego exiliados, etcétera, etcétera. De Sestao, por ejemplo, donde estamos, tenemos un listado de 53 personas detenidas, casi todos miembros del Sindicato Obrero del Metal de Vizcaya, 53 personas de Sestao. La represión es extraordinariamente fuerte, feroz y dura, y va a ser un preámbulo de lo que será la represión a partir del 36 en algunos sitios y a partir del 39 en toda España. Y ahí tenéis, la Guardia Civil, los de asalto, felices, con el armamento. Fijaros qué bonita es esta diapositiva, bonita entre comillas. Diario Navarra, 22 de octubre, dice Lerroux: nada conozco que justifique los rumores de la dimisión del presidente de la República y de la implantación de la dictadura militar por Franco. Tate. 2 años antes nos avanzaba lo que venía, a título de rumores y a título de desmentido, con nombres y apellidos. Octubre del 34, en este contexto de una represión feroz que se estaba llevando a base de detenidos, etcétera, etcétera. Por eso es que no tenemos fotos, claro está. ¿Os dais cuenta? Apenas tenemos fotos de todo esto. Tenemos grabados. Esto es, por ejemplo, una artista que hizo una publicación en octubre del 34, la publicó en Bélgica, español, no me acuerdo el nombre, era gitano y dibujaba muy bien este tipo de linóleos, y estos cuadros, estos grabados, reflejan muy bien todo el tema de la represión. Represión para dirigentes. Largo Caballero lo tenemos detenido en Madrid, y Zugazagoitia. Era vasco, estaba en Madrid, director del Socialista, ahí van a estar en la cárcel. Toda la Generalitat. Aviso para navegantes, el MAS se ha rajado, pero si el MAS hubiera seguido adelante, la derecha española no titubea ni hostias, no titubea y es capaz de llevarse a la Generalitat o a Ibarretxe. Yo a Ibarretxe lo veía entre rajas. Si Ibarretxe hubiera seguido con su plan y tal, estos eran capaces de empapelarlo. No tiene ningún problema, no os riáis, la derecha a este nivel, no, lo tiene muy claro en cuestión de represión. Toda la Generalitat, con País en cabeza, están desde octubre del 34 hasta febrero del 36 en la cárcel. Por allí, en Andalucía, Jerez. Las cárceles provinciales, La Rínaga, en Bilbao, en la zona de Begoña, ¿vale? Desapareció, ahora tenéis Basauri, en el pueblo de este. Pero la cárcel histórica aquí en estos momentos es La Rínaga, ¿vale? Llena de gente. Ondarreta, San Sebastián, llena de gente. Ondarreta, veía qué bonita, vista desde Igueldo. Ya desapareció, claro está. Tienen que utilizar barcos, los barcos prisiones. Este era, por ejemplo, el Altulamendi o Arantzazumendi, aquí, en no sé qué dársena, ahí está. La gente, como no entra a las cárceles provinciales, tienen que llevar a los barcos carboneros. Eso me contaba también esta mujer, la mujer esta que entrevistaba, Teresa Nadal. Incluso me cantaba una canción muy bonita sobre los presos en los barcos carboneros. Barcos que eran para carboneros, sirven para meter a centenares de presos. El Dueso, una prisión modélica desde 1907, que tenía el título de colonia penitenciaria, que sigue hasta nuestros días.
Ya veis la foto. Parece una especie de seminario, no sé qué, o hospital. No, no, es una cárcel. Y la cárcel, aunque no tenga rejas o no tengan la iconografía o la decoración habitual, si es cárcel, es cárcel. El Dueso es también otro lugar de presidio. Y sobre todo, en el tema vasco, la más dura y que se va a poner entonces en marcha va a ser San Cristóbal. Desde la prisión provincial de Pamplona, como la habían llenado fundamentalmente con los eibarreses, empiezan a traer y a llevar hacia Pamplona presos de toda España, del País Vasco, de Asturias, de Castilla, etcétera, etcétera. Y ahí tenéis, lo anunciaban en los periódicos, no se cortaba ni un pelo, en el diario Navarra, traslado de la prisión provincial a San Cristóbal. Y ahí la tenéis. Ahora esta cárcel la conocemos porque, gracias a todo el tema de la memoria histórica en torno a la Guerra Civil, se han hecho diferentes trabajos últimamente, el cementerio de las botellas, exposiciones, Aranzadi, etcétera, etcétera. Pero esta cárcel empieza entonces. ¿Y a quién le debemos esto? A este personaje que hemos hablado al principio, con el que iniciábamos, a Aizpún, que es ministro de Justicia y que habla, esa diapositiva no os la he puesto, pero habla también de creación de campos de concentración, un término que entonces en Europa está vinculado solamente a los nazis, años 33-34, pero él habla ya de campos de concentración, de colonias penitenciarias, y luego habla de nuevas prisiones. Esto que era una fortaleza militar en la tierra, excavada en la tierra, ¿os acordáis de aquel proyecto que tenía Chillida de hacer en una monte de ahí de Canarias, Tindaya creo que se llamaba? Pues eso, pero a lo bestia, pero para ser artillería, pero va a ser una cárcel. Y eso es patético, eso es cruel. Yo había leído mucho sobre San Cristóbal. La vez que podía, porque ahora no se puede entrar, pero antes se podía colar, antes te podías estar escalando un poco, entrabas. La primera vez que entré, y luego tenías letreros por allá, prohibido entrada, recinto militar, no sé qué, no sé cuántos. Yo dije, cuando llegué al patio, y vi el patio este, y dije, hostias, y yo no lo vinculaba al 34, sino lo vinculaba a la Guerra Civil, que tenemos ahí más de 2.000 presos. Digo, aquí en este rectángulo, con este rectángulo de cielo tenían que estar 2.000 personas, y cuando veo las celdas que están abajo tierra, con unas pequeñas aberturas, y cuando ves que Pamplona, cada vez que hace un poco frío, aquello está nevado, en esas condiciones, allí tienen, a raíz de octubre del 34, como mínimo siempre hay 700 presos en esa fortaleza convertida en prisión. Ahí tenéis la ventana. Esto tenéis una ciega, ¿vale? Y eso, lo jodido es que eso va a ser un precedente para luego el 36, porque el 36, en febrero del 36, esta cárcel y todas se vacían. ¿Se vacían por qué? Porque hay una campaña muy fuerte durante el año 35 de denuncia de las condiciones de vida en las cárceles y sobre todo de petición de amnistía. Y en el programa del Frente Popular de febrero del 36 la primera consigna va a ser amnistía. Y porque se ganaron las elecciones de febrero del 36. Si no, esta gente hubieran estado allí hasta los años 60, con las condenas que tenían, o hasta los años 50, ¿vale? Pero ahí empieza una fuerte campaña de mitines, etcétera, etcétera, en la prensa. Ahí tenéis, esto es muy bonito. Me gustaría que toda la gente de la UGT, del PSOE actual, vieran qué planteamiento tenían ellos respecto a sus camaradas y respecto a todos en todo el tema de la política penitenciaria. Amnistía pedían. Frente Popular, Partido Comunista, primera consigna esto. Esto se consigue en las elecciones. Poco antes de las elecciones, para entonces se han hecho consejos de guerra. Ahí tenéis, los de Eibar tuvieron la suerte de que se fue demorando. Eso sí, se pegaron año largo en prisión y poco después de caer sus condenas de 30 años, etcétera, 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 vino la amnistía del 36. Y ahí tenéis, cuando salen de la cárcel del Dueso, los excarcelados del Dueso. Esta te puede interesar también, colega, la primera tanda de libertados compuesta por elementos participantes en el movimiento sindicalista de diciembre del 33. Estos no eran del 34, sino que estos eran de la movida de diciembre del 33, promovida por la CNT fundamentalmente, y que salen entonces, excarcelados del Dueso, de esta prisión, en teoría, tan bonita de allí. Un grupo de libertados por la carrera de conducta al penal. Un grupo de libertados en el que figura el bilbano Castro Merodio, Estela Socialista. Y ahí tenéis, los campesinos de Villarrobledo, no tiene calidad la foto, pero está sacada salen de San Cristóbal. Estos que salen en febrero del 36, volverán muchos de ellos. Yo he estudiado fundamentalmente en el caso de Navarra, por ejemplo, la suerte, entre comillas, el destino, el futuro que les espera a la gente a los dirigentes de octubre del 34. De estos 200 navarros que hemos sacado detenidos y tal, puedo decir que casi la mitad son los que luego van a ser detenidos y fusilados en el verano del 34.
entre ellos los dirigentes. Digo 2 o 3 rasgos. Miguel Escobar, que era un señor que lo estaban deteniendo cada 2 por 3, etcétera, etcétera, que lo detienen por integrar el Comité Revolucionario. Lo detienen en el verano del 36 y en julio, el optimista, hay un señor, Galo Vierge, cenetista, por cierto, que en su libro de memorias Los culpables cuenta cuando están juntos en la cárcel de Pamplona y cuando le dicen a Miguel Escobar, coja sus cosas que sale. Y él le dice, como era el día de no sé qué festividad de la Virgen, ves, estos de derechas pues son humanos y tal, nos sacan en libertad. No sabía que lo metían en un camión para llevarlo junto a otros 51 personas a las Bardenas a fusilarlos. Otro, Juan Arrastia, escapa de Pamplona, hace la guerra todo el frente norte, lo detienen en Torrelavega, le hacen consejo de guerra y lo fusilan. A su mujer, cuando vuelve a Pamplona, le embargan todas las eso, sabiendo que está fusilado, etcétera, etcétera. Quiero decir, esta gente que ha sacado la cabeza a lo largo de los años republicanos y que en octubre del 34 ha sido los que han dinamizado esto, son cuando tú contrastas sus nombres con las listas el listado de muertos de Altafalla, te salen eso, a un 50%. Vas a un pueblo de Arguedas, los 4, ¡pum!, los 4. Vas a Cortes, de los 27, 12 personas fusiladas. De Olite, tal. Esto es lo que ocurre. Es decir, octubre del 34 tuvo esta consecuencia, este final parecía que feliz con la amnistía del 36, pero luego vino la segunda parte, y digo, las derechas, los mecanismos represivos que habían puesto entonces, son los que van a utilizar luego a partir del 36 en Navarra, 37 en Vizcaya y 39 en el resto de España. Y creo que ya me he comido los 25 minutos.